Bueno, estamos en otra edición de Café Pro. Hoy tenemos muchas novedades, porque además el Café Pro de hoy es el Día de los Enamorados. Yo le he traído una jarrita a Javier, que ahora os cuento un poquito de Javier, aunque prefiero que se presente, porque la verdad que el currículum tuyo, Javier, es extraordinario. Yo solo voy a decir una cosa. Es un profesor de mate que de chico odiaba las mates. Eso te he oído decirlo, ¿verdad? Correcto. Así que ese elemento creo que es importante. Javier, muchísimas gracias por este ratito. Y bueno, preséntate. Bueno, tú hablas de que mi currículum es impresionante y lo es porque soy maestro de infantil y primaria. Con eso ya es impresionante. Que yo tengo la suerte de haberme dedicado durante muchísimos años a lo que me apasiona y tengo la suerte de haberme podido dedicar a lo que he estudiado. Así que, pues, feliz de la vida. Y efectivamente las matemáticas fueron mi caballo de batalla en toda mi etapa de primaria y luego del antiguo BUP, ¿no? De secundaria. Y me reencontré con ella después, en mi época de docente. O sea, tardé un tiempo. Bueno, pero al final encontraste ahí Sí, sí. tu pasión. Sí, sí. Y bueno, hablaremos un poquito hoy, pero bueno, Javier ha desarrollado una metodología basada en metodología Singapur, valga la redundancia, para trabajar en infantil y bueno, y con mucho éxito, porque los colegios que están trabajando con Somos Sapiens, que es la metodología que ha desarrollado, pues la verdad que están encantados. Es una manera diferente de trabajar las mates y sobre todo una cosa que es interesante, es que a los niños les encanta y eso creo que siempre se dice que sin emoción no hay aprendizaje y aquí la emoción brilla no por su ausencia, sino al contrario, brilla por su gran presencia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, igual es eso. Igual es que la falta de emoción que yo tuve en mi época de alumno fue la que me llevó a desarrollar una propuesta que se basa precisamente en la emoción. El nombre Sapiens, Somos Sapiens, es un juego de palabras. Sapiens quiere decir somos aprendizaje y enseñanza. Siempre se ha hablado del proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que hemos hecho en esta propuesta de Mate es justamente darle la vuelta. ¿Por qué? Pues porque en función de cómo aprende el cerebro del niño, pues así se posiciona el profe, ¿no? De ahí el nombre. Genial, porque la verdad muchas veces que si los niños aprenden de una manera, tenemos que enseñarles cómo aprenden, ¿no? Y pues, a ver, muchas veces no queremos romper siempre la relación enseñanza-aprendizaje y bueno, y esto es un cambio. Bueno, una cosita porque bueno, vamos a empezar, ¿vale? Y te voy haciendo alguna preguntilla. Sobre todo ahora hay una reflexión que en el mundo de la educación ha sido un poco una controversia, por decirlo así, que ha sido la llegada de los resultados PISA, que realmente mucha gente pone en duda PISA, pero yo creo que tenemos que tomar conciencia de una cosa, que tengo aquí algunos datos que realmente son sorprendentes, es decir, la comprensión en los resultados en matemáticas pues han bajado espectacularmente. Creo que ha sido en los últimos 20 años la peor cifra que hemos tenido en resultados en mate. No vamos a cuestionar PISA, vamos a cuestionar un poco la reflexión que nos lleva a esto. Nos quedamos con 474 puntos respecto a lo que se hizo en el 2012, creo que es, o sea, y bueno, y esta posición, es decir, ¿cuáles son los principales errores que estamos cometiendo para que pase esto en educación, en matemáticas concretamente? Bueno, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que puede generar debate en un momento determinado todo el tema de PISA, pero la realidad es que si analizamos objetivamente esos resultados, la baremación que se hace en PISA implica que por cada, o sea, si marcásemos en 500 puntos el aprobado raspado, ¿no? El 5 raspado, por cada 50 puntos que vamos por arriba, eso implica como estar un curso o un nivel por encima. Y 50 puntos por debajo implica también estar un curso por debajo. España en este caso está en 4,74, ¿no? Me parece, Sí, 4,75, exacto, sí, sí. lo que nos lleva a tener un retraso como aproximadamente de medio curso. Singapur, que es con quien lo estamos comparando ahora mismo, está en 575. Tengo aquí. Y ha subido. Y ha subido de 472, me parece. Exacto, Algo así. exacto. O sea, esto quiere decir que donde nosotros estamos medio curso por debajo, ellos están curso y medio por encima. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que decir, oye, vamos a fijarnos a ver qué ha hecho esta gente, ¿no? Y esto no ha sido flor de un día, como la flor que te he regalado, por cierto. Ah, por cierto, sí, vamos a hacer un inciso. Me voy a levantar porque tengo, al ser el Día de los Enamorados, yo le he regalado una taza, pero me ha regalado una flor, ¿eh? Muchísimas gracias. Si quieres, hacemos la entrega. Sí, para que quede la foto, hombre. Claro. Un abrazo. Muchísimas gracias porque esto es un detalle, ¿eh? Un súper detalle. Es de verdad. Y bueno. No, sí, viene con su capuchoncito para regar. Así que bueno, genial, gracias. Nada, pues decía que Singapur no ha sido flor de un día, ¿no? Singapur
es algo que se ha venido gestando en los últimos 30 años. Entonces, esta gente hace 30 años tenían, o sea, eran un fracaso en educación, ¿no? Y entonces ellos deciden invertir en educación. Y lo primero que hacen es decir, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no funciona el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Y entonces ellos analizan una serie de factores. Bueno, pues justamente esos factores que ellos analizan y que ponen la atención sobre ellos para empezar a modificarlos es justamente lo que no hacemos en muchos otros países del mundo, no solamente en España. O sea, este problema que tenemos lo tienen gran parte de los países del mundo. ¿Qué hacen? Pues dicen, bueno, vamos a analizar qué ocurre. Dicen, primer punto, tenemos un aprendizaje sin comprensión, es decir, aprendemos por repetición, repetir, repetir, repetir. Cuando en Singapur dicen, bueno, ¿y si lo que hacemos es darle la vuelta a la tortilla y en vez de trabajar por repetición, trabajamos por variación? Variación es hacer pequeñas modificaciones, ir enganchando cada día cada uno de los contenidos que se va trabajando, pero generando modificaciones. O sea, no te voy a plantear 5 problemas iguales, sino que te voy a plantear un problema y tú lo vas a tratar de resolver de 5 maneras diferentes, ¿no? Esto lo dice Polya, que hablaremos luego si quieres de él, que es el padre de la resolución de problemas, ¿no? Entonces, la primera dificultad que se encuentran es esta falta de comprensión. Y se encuentran también como dificultad que los alumnos no trabajan en contexto, es decir, que todo lo hacen de manera descontextualizada. Y que trabajan o ponen muchísimo énfasis en el cálculo. Claro, si tú te paras a pensar una clase de matemáticas tradicional en España, lo que primero que se te viene a la cabeza son números, son cálculos, ¿no? De hecho, en la mayoría de los casos, si tú le preguntas a un profe qué es esto, o a un niño qué es esto de las mates, dice, pues son números, son cálculos, ¿no? Claro, justamente ellos dijeron, olvídate, vamos a poner el foco en otro sitio. ¿Y dónde pusieron el foco? Pues pusieron el foco en la resolución de problemas. Y a través de la resolución de problemas empezaron a trabajar otra serie de factores, ¿no? Cuando el resto de países cambiemos el punto de mira y apuntemos a la resolución de problemas, entonces podemos empezar a hacer un cambio real todo eso infiere un cambio de método, ¿no? Sí. Porque claro, identificar los errores y ver lo que estaba sucediendo tiene que suponer un cambio metodológico. Claro, supone un cambio metodológico y... O sea, es importante decir que método Singapur o metodología Singapur se llama solamente fuera de Singapur. Allí lo llaman matemática, simplemente. Claro. No puede ser autométodo, ¿no? Claro. Es decir, ellos están tan convencidos que la manera de aprender y el proceso que tiene que seguir el niño para ir consiguiendo los distintos logros lo tienen tan claro y tan definido que lo que hicieron fue plasmarlo en lo que fuera de Singapur se conoció como método Singapur. Es importante reseñar que hay muchas veces que se piensa, bueno, es que claro, como son asiáticos y a los asiáticos se le dan tan bien las matemáticas, pues quizá por eso son tan buenos en mates, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. De hecho, las mentes pensantes que se esconden detrás del método Singapur, pues son psicólogos, pedagogos, matemáticos y maestros que son europeos y americanos. Estamos hablando de George Polya, de Zoltan Dienst, de Piaget, de Brunner, de Vygotsky, ¿no? Que al fin y al cabo todo lo que ellos hace 40, 50 años promovían o defendían, hoy la ciencia lo confirma, ¿no? Es decir, que lo único que han hecho es basarse en teorías que hoy la ciencia ya refrenda. Y detállanos un poco más la metodología. ¿Cuáles son los grandes pilares, por decirlo así, de la metodología Singapur? Bueno, como decíamos antes, lo primero que hace es que en el centro de todo pone la resolución de problemas, ¿no? Ellos tienen una imagen muy icónica que es un pentágono y entonces en el centro de ese pentágono pone resolución de problemas y en cada uno de los lados del pentágono te indica qué se va desarrollando, pues actitudes, procedimientos, conceptos, es decir, que el foco lo ponen ahí. Ahora, ¿cómo lo hacen, no? ¿Cómo consiguen que el niño se pueda enfrentar a situaciones, problemas, sin entrar en pánico, que es lo que pasa muchas veces aquí, ¿no? Bueno, pues lo hacen porque siguen a pies juntillas lo que propuso Jerome Bruner, entre otros. Jerome Bruner hablaba de un proceso que se conoce como el proceso CPA, concreto, pictórico y abstracto. Esto quiere decir que yo te voy a plantear una situación que va a estar en contexto y que vas a tener a tu alcance materiales que por la manipulación que vas a hacer con ellos te va a permitir analizar una determinada situación y extraer conclusiones, que en esto se basa mucho Singapur, ¿no? Así que tenemos, por un lado, un pilar importantísimo y fundamental que es Jerome Bruner, con la teoría de ir de lo concreto hasta llegar a lo abstracto. Está muy relacionado con las teorías del andamiaje y demás.
Luego tenemos a otro fuera de serie en esto, que era Zoltan Dins, que hablaba de esta variación, es decir, decía, no aprendas por repetición, no aprendas por repetición, sino que haz variación. Y está también Vygotsky, que es el que nos habla de la zona de desarrollo próximo. Es decir, vamos a ver hasta dónde tiramos. Vamos a ver, yo te voy a dar la ayuda que tú necesites, pero lo que voy a propiciar es que tú seas autónomo. Y que poniendo retos y Eso subiendo los niveles de complejidad, ¿no? Eso es correcto. Es decir, ¿y cómo conseguimos subir esos niveles de complejidad? Pues precisamente con esa variación. O sea que tú al final vas a ir subiendo, y esto también lo marca Brunner, ¿no? Por una espiral suave. Por eso en Singapur siempre hablan de la importancia del currículum en espiral, de cómo están organizados los contenidos, para que esa espiral suave sea adecuada para poder atender a los distintos niveles que podamos tener en el aula, ¿no? Y luego, por supuesto, envolviendo a todo esto, pues está la importancia que le dan a toda la parte de la verbalización, del diálogo, de la comunicación, que bueno, quien marca un poco la pauta ahí es Jean Piaget. Ajá. Me ha llamado la atención el hecho de que me comente, dice, bueno, con el tema del cálculo, ¿significa que abandonan el cálculo? Bueno, eso ha traído un poquito de polémica en los países donde ha ido entrando la metodología Singapur, porque es uno de los preconceptos que tenemos en nuestra cabeza que hay que borrar, ¿no? Es decir, ¿Singapur elimina el cálculo? No, no elimina el cálculo. Lo que pasa es que nos olvidamos de los cálculos tediosos, larguísimos, de dividir un número de 5 cifras entre uno de 3 cifras o multiplicar un número de 4 cifras por uno de 3. Que eso es sencillo, pero es tedioso y no aporta... Y voy a decir una cosa, y en el futuro lo hace una calculadora, ¿no? En el futuro, no, es que el problema es que no es en el futuro. Bueno, en el futuro escolar, digo, cuando va progresando el alumno llega un momento en el que sí, claro, pero secundaria alta dice, bueno, esto ya no hace nada. Sí, y lo bonito que es trabajar con calculadora cuando los niños son muy pequeños y la cantidad de cálculo mental que desarrollas en un primero de primaria, si trabajas con calculadora de manera adecuada. Eso no quiere decir que sustituya y le des una calculadora para hacer todos sus cálculos. No, de lo que se trata, y que eso fue uno de los cambios de Singapur, es yo no me voy a centrar en que tú resuelvas 25 divisiones, sino voy a garantizar que comprendes en profundidad el qué, el por qué, el cómo y el para qué. Mira, por ponerte un ejemplo, hay un caso de dificultad generalizada, me atrevo a decir, en todos los países del mundo. Es que cuando tú le preguntas a un profe, oye, en cuanto a dime caballos de batalla que tengan tus niños, ¿no? Y uno siempre es tablas de multiplicar, ¿no? Te dice, No te voy a contar, yo me tenía que haber traído a mi hija, ¿eh? Porque ¿en qué curso está tu hija? está en quinto de primaria. Bueno, entonces eso ya lo tendrás superado. Buah, no te en creas, España no te en creas. España, en quinto de primaria, si no tienes superadas las tablas de multiplicar, tienes un problema. Hablaba antes, el aprendizaje con emociones, tal. Y hay una emoción que también te ayuda a aprender, pero las consecuencias son peores que es que ayer en el avión que venía de Valencia me estuve leyendo el libro de David Bueno de Neurociencia para Educadores y hablaba de la emoción del miedo como una emoción que, entre comillas, ayuda a la adquisición de aprender algo, pero que como consecuencia luego hace que odie. Y entonces cuando no te obligan, pues deje de... Sí. Mi hija odia las tablas de multiplicar. Mira, a colación con ese comentario del libro de David Bueno, lo que en tu cerebro ocurre si has tenido malas experiencias en el aprendizaje de las matemáticas, voy a dejar un momento de lado la tabla, ahora volvemos. Hablo de resolución de problemas. Cuando tú sientes bloqueo ante un problema, el bloqueo que sientes es el mismo que si tienes un tigre con la boca abierta a punto de morderte. O sea, tu cuerpo siente eso, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido antes para que tú liberes lo que sea que liberas y entres en miedo y entres en pánico? Entonces, claro, ¿el miedo es necesario, es importante? Claro, por supuesto. Sobrevivimos gracias a él. Sí, sin duda. Pero claro, tenerle miedo a las tablas de multiplicar, que no son sospechosas de que te vayan a pegar un bocado. Luego te digo la solución que me dio en contra, pero te la digo bueno, luego. Igual fue Miliki. ¡Correcto! Miliki ha sido la solución. ¿eh? Bueno. Porque le encanta cantar, así que digo, bueno pues listo. Sí. Entonces, claro, dices, ¿qué soluciones se han dado para evitar el miedo? Dice, pues eso, pues memorizar por repetición, Miliki, ¿no? Entonces yo, admirador de Miliki como payaso, no como docente, pues digo, oye, estupendo, ¿no? El que nos haga reír, tal, pero, ostras, ¿realmente conseguimos lo que pretendemos cuando estamos trabajando por repetición, aunque sea cantando? No lo sé. Es decir, cuando tu hija tiene que resolver un producto que lo necesita para poder resolver el problema que sea,
¿Cómo llega ese producto? ¿Tiene que escuchar a Miliki cantando en su cabeza? Porque eso también puede llegar a pánico. O sea, tú imagínate estar todo el día escuchando a Miliki en la cabeza. Hasta que como le pregunte 7x9, tiene que cantar la canción entera. Bueno, fíjate. Bueno, pues ahí vamos. Mira, si tú tienes que cantar la canción entera para llegar a 7x9 o a cualquier producto, quiere decir que realmente no has aprendido desde una comprensión profunda, que es donde está toda la clave, sino que has aprendido por repetición, ¿no? Es decir, has aprendido por repetición como te aprendiste la lista de los Reyes Godos. ¿Tú te acuerdas de ellos? Y no. Pico, Alarico, Alarico II, Leovigildo. Pero, mi memoria lo borró. claro, tu memoria. Aprobé y lo borró. Vale. Pues si tú a alguien que está fuera del ámbito de la educación, es decir, que no es profe o que no estamos metidos como estáis vosotros aquí, ¿no? Como estamos nosotros aquí en la educación, le preguntas según qué cosas, pues puede que la hayan borrado su mente porque al final, como decías tú, lo hacen las máquinas, ¿no? Mira, cuando yo voy por los coles, que tengo la suerte de visitar muchísimos, pues hago una pregunta a todos los grupos de alumnos en los que entro independientemente. Lo suelo hacer a partir de tercero de primaria, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces yo voy por las clases preguntando a los niños cuál es el producto que más les cuesta. Es decir, que piensen en todos los productos que hay, las tablas de multiplicar, no en todas las del mundo, porque ya se sabe que las tablas de multiplicar se estudian hasta las del 10, como si ya no existiera nada más, y solo hasta el 10 por abajo, como si no existiera nada más. Entonces yo hago esa pregunta y he ido anotando en los últimos años, insisto, 10, 12 años, he ido anotando la respuesta mayoritaria. Entonces te voy a poner como reto que me digas, mira, no lo vamos a hacer contigo porque puede parecer que esto está preparado, ¿vale? Entonces, como tenemos aquí a algunas compis que están ahí viendo, hola, lo tenéis que decir un poco alto para que lo pille el micro, ¿vale? Vale, tenéis que pensar de las tablas de multiplicar. Primero, la más complicada, la que creéis que le cuesta más a los niños. ¿Cuál puede ser? La del 7. ¿Sí? Venga, esa, cuando yo hago esa pregunta, la respuesta siempre es esa, ¿vale? Y ahora, dentro de la del 7, vamos a pensar cuál es el producto, la multiplicación que creéis que más les cuesta. 7 por 9. Esa es la que aparece en segundo lugar. ¿Sabes por qué aparece en segundo lugar? Porque muchos niños se apoyan en 7x10 y gracias a apoyarse en 7x10 luego reculan y llegan a 7x9. Así que esa es la que sale en segundo lugar. Hay otro producto que sale en primer lugar. 7 por 8. 7x8. 7x8 implica que tu hija tenga que recordar a Miliki cantándole hasta llegar a 7x8 o a 7x9, como comentáis. Yo para solventarlo reconozco que hago 8x7, ¿eh? Ah, ¿por qué? Porque cuando 7x8 digo 8x7 me sale me sale Mira, me te voy sale la a respuesta. decir Queda mal, pero es así. Hombre, entonces tu regla. Sí, sí, Pero sí. cuando se enseñan reglas que se apoyan en truquitos, en mates no hay trucos, nunca, ¿vale? De hecho, cuando se dice a los niños, te voy a enseñar un truco de mates, ¿no? Pues yo convulsiono un poco, ¿no? Porque en mates lo que muchas veces se llaman trucos deberían ser estrategias, ¿no? Trucos es esto, mira, yo recuerdo hace un montón de años, estoy hablando hace 20 años, en clase, y entonces yo decía a los niños, pero es que no entiendo por qué se te está... porque siempre te olvidas de este producto, me da igual llamarlo 7x8 o 8x7, ¿no? Y yo le decía a los niños, mira, ¿ves? Sí, es muy fácil. 5, 6, 7 y 8, si no se te tiene por qué olvidar, ¿no? Es decir, oh, qué bien, qué fácil, 5, 6, pues ya está, ya no se me olvida. Hasta que llegó el día donde les pregunté a algunos niños en un examen 5x6, ¿y qué hicieron? 78. Pues poner 7, 8, ¿no? Claro, claro. Vale, pues justamente Singapur lo que decía es, oye, no nos pongamos a trabajar solamente por memorización o memorizar y memorizar y memorizar, sino que lo que vamos a hacer es encontrar la manera de descomponer adecuadamente. Vale, habéis dicho que las tablas que más os costaban eran la del 7. Vale, ahora os pregunto lo contrario, ¿cuáles son las que menos te costaban? La del 1, la del 5, ¿alguna más? La del 2, ¿no? Vale, la del 1 la vamos a dejar fuera porque eso es ordenar los números naturales. Si tú coges la del 2 y la del 5 y le dices al niño, oye, la del 2 y la del 5, si la dominas está bien. Pues mira, el problema del 8x7 o 7x8 desaparece porque 7 tiene dentro 5 y 2. Y 5x8 te la sabes, que es 40. Y 2x8 te la sabes, que es 16. Y 46, y 40 y 16 es 56. Entonces, claro, cuando llegas a trabajar estrategias de este tipo, que lo que pretenden son llegar desde la comprensión, pues la memorización pierde un poco de sentido. No quiere decir que no lo hagan, pero hombre, yo podría ahora fácilmente resolver 23 por 14 porque sé 23 por 10 y sé 23 por 4, ¿no? Por ejemplo.
Y hablando de resolución, vamos un poco a la resolución de problemas. Nosotros estamos trabajando mucho dentro del proyecto que estamos con los colegios en el tema con Progrenti. Estamos trabajando que los alumnos, cuando resuelven problemas, aborden 4 grandes fases. Que trabajen la comprensión, que nos preocupaba y bueno, sobre lo que evidentemente estamos viendo y es una parte fundamental. Los alumnos piensen o reflexionen, los alumnos operen o ejecuten y resuelvan. Y esa metodología para trabajar los problemas tiene un orden lógico, interesante, adecuado, Bueno, ayuda. es el orden en mayúscula con todas las letras en mayúscula. Es el orden, y es el orden que marca alguien que he citado antes, que es George Polya, que es el que he bautizado antes como el padre de la resolución de problemas, ¿no? Entonces dice, hay 4 pasos que parecen muy, muy evidentes, pero que muchas veces no los llevamos a cabo, ¿no? Y que son comprender, es decir, asegúrate de que tu alumno comprende el problema. Tú tienes que desarrollar una serie de destrezas para conseguir que tu alumno comprenda ese problema. No sé cómo lo harás, pero tienes que conseguir que lo comprenda. Después lo que hacemos es planificar, es decir, voy a trazar un plan para resolver, que en metodología Singapur tiene muchísima incidencia a lo que se llama modelización, modelo de barra, que ahora vemos un poquito. Sí. Luego lo resuelves, que puede en ocasiones que necesites un cálculo aritmético para eso, o puede que no. Y luego, por último, algo súper importante que es echar la vista atrás. Yo recuerdo un vídeo que siempre pongo yo en mis sesiones de formación, y es que cuando empezamos a poder salir la pandemia, ¿no? Cuando ya empezamos a hacer vida normal, salió en las noticias, pues con Piqueras, que además se partía de risa cuando estaba dando la noticia, aparecía, decía, el metro de no me acuerdo qué ciudad han empezado a limpiar el pasamanos de la escalera mecánica, ¿no? Entonces aparecía un técnico subido en una escalera mecánica que se movía con el chorrito echándolo a un lado y a otro, a un lado y a otro. Pero claro, solamente estaba limpiando este pedacito y este pedacito, ¿no? Entonces, ¿esa persona comprendió lo que tenía que hacer? Sí. ¿Trazó el plan? Sí. ¿Lo ejecutó? Sí. ¿Echó la vista atrás, que es lo que hemos llamado, pues eso, ¿no? El mirar atrás y comprobar, ¿no? Bueno, no lo hizo. Es decir, se saltó uno de los pasos de estos pasos de Polya, ¿no? Planteamiento de enseñar a pensar. Claro. Tal cual. Es que eso es lo que buscamos con Singapur. O sea, el pensamiento profundo. De hecho, hablamos de él como el pensamiento profundo. Yo utilizo una palabra que no existe, que es metamatemática. Es decir, hacer un ejercicio de reflexión profunda sobre la propia acción matemática, ¿no? Y muchas veces, si un alumno falla en problemas, solución que haga más problemas. Ah, bueno, sí, eso es... Y aquí se pone una libreta de problemas, Claro, problemas, eso es pero no identificamos lo que falla, ¿no? No. Simplemente dice que tienes dificultad con problemas, toma 40. Hazte 40 a ver si así aprendes. Pero lo grave de esto es que si estás en el extremo opuesto, pasa lo mismo. Que ya has terminado los problemas que te he puesto, toma 40, haz 40 más, ¿no? Es decir, en lugar de atender realmente a la diversidad por arriba o por abajo, garantizando que el niño pueda mejorar justamente en ese punto que quieres que mejore, lo que estamos haciendo es precisamente la repetición, que insisto, fue una de las primeras cosas que eliminaron. Claro, porque una cosa diferente es la adquisición de una determinada habilidad o destreza, en la que a veces tienes que repetir hasta convertirla en un reflejo, sí. Pero otra cosa es de trabajar toda la parte de resolución de problemas, enseñar a pensar, etcétera, que sí. No solo puede ser si hace una cosa, repite esa cosa y hazla mal, sino tienes que identificar, claro. Entiendo, cuál es el proceso sobre el que no estás trabajando bien para llegar a eso, ¿no? Repetir sí, pero el qué, cómo y claro, para qué. Claro, no es... Claro. Entonces eso es, pues mira, por ejemplo, en la modelización, el modelo de barras, claro, los niños al principio, hasta que son capaces de dibujar con un sistema ¿Lo vemos? de barras... Venga. Vamos a verlo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer cambio de pantalla. No, tengo por aquí. Venga, pues vamos a hacer una prueba de resolución de problemas con modelo de barras, que es una de las señas de identidad de Singapur, ¿vale? Entonces te voy a poner un problemita de segundo de primaria, tercero de primaria, aproximadamente, ¿vale? Entonces, lo primero, fundamental, los problemas en Singapur los llamamos historias, porque lo que tratamos es desde el primer momento hacer ver que lo que estamos es resolviendo una situación que puede darse en un momento dado, nuestra historia, ¿no? Nuestra historia de amor con la flor, pues ahora es la historia de un desayuno. Mira, vamos a jugar a que hemos ido a desayunar y tú has pedido de desayunar. Estos van a ser los datos del problema que te voy a poner. Has
pedido de desayuno. Tú has pedido de desayuno un café, ¿vale? Por aquello de Café Pro. Sí, por aquello del Café Pro, un croissant, y como eres bastante goloso, pues te has pedido un segundo croissant. Es decir, tú has tomado café, croissant y croissant. Y yo lo que me he tomado han sido, un café y otro café. Esto es, ya está, arreglado. Listo. Café y café. ¿Vale? Es decir, esto es lo que tú has tomado, esto es lo que yo he tomado. Yo te voy a dar una parte de la información y luego vamos a transformar este contexto en una modelización, en un modelo de barras que nos permita recoger toda la información. Mira, yo te voy a decir que lo que tú has tomado, que es esto, cuesta 3 euros. ¿Vale? Esto es lo que ha tomado Juan. Y lo que he tomado yo, Javi. ¿Vale? No te voy a decir cuánto ha costado, pero te voy a dar otra información. Y es que lo que hemos tomado entre tú y yo, ¿vale? Todo lo que hemos tomado entre tú y yo nos ha costado 5,40 euros, ¿vale? Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta un croissant? ¿Vale? ¿Cuánto cuesta un croissant? Esa es la pregunta del problema, ¿vale? Entonces vamos a ir pautando la situación para llevarla a un modelo que nos permita recoger toda la información, porque aquí es importante que rompemos un poco con este esquema de datos, operación y solución. No, aquí ya están los datos, es decir, aquí está el enunciado, que en función de tu necesidad y de tu nivel de comprensión, pues quizá hubieras podido descodificar un Juan ha pedido un café y 2 croissants, Javi ha pedido 2 cafés, Juan se ha gastado tanto en total, pero quizá tengo que darte una ayuda todavía pictórica, ¿vale? Vale, mira, vamos a pintar un rectángulo. Ese rectángulo lo que va a representar es el total, es decir, en este caso, el total de la cuenta. Vale, tú si miras la información puedes saber cuánto te has... Entiendo que vale 5,40. Vale, y ahora mira, ahora lo que vamos a hacer es como un zoom, y el zoom es ver dentro de ese total, ver cosas. Es decir, ¿hay alguna parte que tú sepas de este total? Sí, que esto vale 3 euros. Vale, pues vamos a tratar de encontrar aquí eso que representa 3 euros. Vale, pues aproximadamente iría por aquí, ¿vale? Y esto... ¿Vale? Y esto es lo que quieres averiguar. ¿Vale? Es decir, esto sería la incógnita. Mira, vamos a poner una interrogación. Vamos a poner una llave y una interrogación. Entonces, fíjate que lo que tenemos aquí es toda la información, el problema que tú has tenido que comprender. Lo que acabas de hacer es, paso 2, planificar. Ahora lo que vamos a ver es de qué manera lo resuelvo y luego echamos la vista atrás. Vale. Vale, entonces, si sabes el todo y sabes una parte, ¿puedes averiguar la otra parte? Sí. ¿Cómo? Yo sé que esto, por diferencia, vale, ¿no? 2,40. Vale. Es decir, que tú ya sabes que esto vale 2,40. Vamos a ir yendo a esa fase comprobar y volver. ¿Puedes encontrar ese 2,40 aquí? ¿Qué sería ese 2,40? El 2,40 serían los 2 cafés. ¿Son iguales? Son iguales. ¿Puedes encontrar partes iguales ahí? Claro, yo por lo que podría hacer es dividir esto entre 2. Es decir, que cada una de estas partes, ¿vale? 1,20. Vale. ¿Eso te permite saber ya algo? ¿Hay algo de información? ¿Qué es 1,20? Pues diría que esto es un café. Vale, pero recuerda que yo no te he preguntado el café, yo te he preguntado por el corazón. ¿Sabes qué pasa? Que cuando estamos trabajando con modelo de barras, en realidad te da igual lo que te pregunten porque resuelves todo. Y hay algo clave. Y la palabra clave es, encuentras algo igual, encuentras cosas iguales. O sea, si tú ahora miras esto, ¿hay algo que ya tengas aquí que sea igual aquí? Claro, yo diría aquí, que aquí, en este 3 euros, hay un trocito, que es esto, que es 1,20, que vale un café. O sea, esto que tú pintas aquí representa este café de aquí. Ese café. Vale, pero hay algo más. ¿Qué Claro, es eso? que estos son los 2 croissants. Vale, ¿y cómo puedes averiguar cuánto Entonces, valen los 2 croissants? Yo te digo, si de 1,20 menos los 3 euros, ¿vale? Que serían el 1,80, ¿vale? Esto vale 1,80. Como son 2 croissants, lo divido, ¿no? Si no voy a confundir. Divido, y diría que 0,90 pinta fuera, ¿vale? Mejor, ¿no? Sí, de hecho siempre pintamos fuera en las... 0,90 euros,
Un croissant. ¿Vale? Fíjate, yo te he preguntado por un croissant, pero te podía haber preguntado, ¿y cuánto cuestan 3 cafés y un croissant? ¿O 4 croissants? Ya tengo O todo. tienes toda la información necesaria para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, fíjate que nosotros aquí lo que nos hemos fijado es en asegúrate de que comprende el problema. Una vez que has garantizado que el niño comprende el problema, traza un plan. En este caso, el plan ha sido una modelización, que es seña de identidad, como decíamos antes, en metodología Singapur. Y luego, pues has tenido que hacer algún cálculo muy básico. Entonces, claro, ¿está el énfasis en el cálculo? No, está en el razonamiento, en encontrar relaciones, proporciones que nos permitan resolver cosas. ¿Vale? ¿Subimos el nivel? Venga, vamos. Vale. Ya me he venido arriba. Va a venir arriba. Venga, pues ahora nos vamos a subir a quinto de primaria. Más o menos. Venga. Estamos en tercer, más o menos, segundo, tercero, ahora nos vamos a quinto. Y Como mis niños están en quinto, sé que son fracciones. bueno, pues Es la parte que llevan haciendo todo lo que están de vale, curso. en este caso son fracciones, pero podría haber sido otros muchos contenidos. Sí, ¿no? sí, sí. Quinto no solamente trabajamos fracciones. Vale, Por eso es lo que sé que les cuesta. sí, pues lo vamos a contextualizar en el Día de los Enamorados, ¿vale? Entonces, si Venga. quieres pintarte aquí un corazón para ambientar un poquito Y el le poner un poco, mira, tengo aquí rojo. rojo pasión. Vale, pues este problema trata de nuestro amor. Venga. Entonces, resulta que yo he decidido gastarme la quinta parte de mis ahorros en media docena de rosas. Entonces, vamos a pintar una barra que represente mis ahorros, es decir, un rectángulo, y ese rectángulo quiere decir mis ahorros. Esos son todos mis ahorros. Estos son tus ahorros. Claro, fíjate que en función, en euros en mi caso, pero bueno. Vale, entonces resulta que yo me he gastado la quinta parte de mis ahorros en comprarte media docena de rosas. ¿Puedes tú encontrar quinta parte aquí? Claro, divido esto entre 5. 1, 2, 3. Y esta parte. Quinta parte. Vale, como tiene, a método Singapur se le llama también método pictórico, ¿no? O visual, ¿no? Entonces vamos a tratar siempre de jugar un poco con la imagen, ¿no? Así que, vale, yo ya sé que esto que tú has coloreado representa Media lo que docena. me he gastado en media docena, que es la quinta parte. Y ahora me dicen que 5 octavas partes del resto, fíjate que hay que volver a hacer un zoom. Ahora miro el resto. Y me hablan de que 5 octavas partes en un libro de amor. Vale. Entonces, como tengo aquí 4, Pero ahí no hay octavos. ¿Tú puedes conseguir octavos ahí? ¿De alguna manera? divido y me sale, y tengo 4 partes. Entonces yo podría aquí, aquí y aquí. ¿Cuánto eran? 5, 5 octavas partes en un libro de amor 2, 3, 4 y y 5. 5. Luego esto vale. Perfecto. Vale, eso en el libro La teoría del amor. La teoría de la. Y me dicen que me han sobrado 18 euros. ¿Puedes encontrar tú en el modelo 18 euros? Entonces esto. Vale, fíjate, yo te voy a preguntar por el valor de una rosa, pero volvemos a lo mismo. Tú puedes ahora mismo averiguar absolutamente todo. Y para poder averiguar absolutamente todo, vuelve a nuestra cabeza la necesidad de encontrar cosas iguales. Esa es la clave, ¿vale? Encontrar patrones. Entonces, tú encuentras algo aquí que te permita averiguar algo. Aquí sé que si esto vale 18 y son 3 partes, esto, cada una de estas vale 6. ¿Por qué? Porque he dividido el 18 dividido entre 3 partes, ¿no? Sí. Es 6. Luego cada parte vale 6 euros. 6 euros esta parte, 6 euros esa. Vale, ahora yo te puedo empezar a preguntar cosas, ¿vale? Podría ser, podría tener muy mala idea y preguntarte, pues yo qué sé, por ejemplo, no preguntarte cuánto cuesta el ramo de flores, sino cuánto cuesta. ¿Puedes tú ahora saber cuánto cuesta una flor? Podría, ¿Por qué? porque sé que esto, ¿vale? Que es igual a esto, Que era lo que al principio se llamó quinto, Exacto. quinto. es 2 veces 6, luego es 12, sé Sí. que esto vale 12. O sea, el valor de este pedacito es 12. ¿Y ese pedacito qué idea representa? Que estos 12 son 6 rosas. Un ramo de De media seis- de media docena. docena de rosas. Vale, pero yo te he preguntado Por una. por una. Luego yo haría 12 dividido entre 6 y una rosa vale 2 euros. 2 euros. Pero insisto, yo te podría haber preguntado, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un libro más que media docena de rosas incluso? ¿Cuánto cuesta más el libro que una rosa? ¿O cuánto cuesta más el libro que 3 rosas? Y si te han sobrado 18 euros, ¿tienes dinero suficiente para comprarte una docena entera? ¿Tendrías?
¿Tienes dinero para comprarte una docena entera? Pues si sobran 18, no, porque media docena vale 12. ¿Cuál sería el máximo número de flores que podrías comprar con lo que te ha sobrado si quisieras formar otro ramo? 9 rosas. 9 rosas, ¿vale? Es decir, puedes asegurar. Estoy. Perfecto. Sí. Muy bien, pues esto que hemos visto es lo que se conoce como modelo de barras en Singapur. Hemos hecho un par de ejemplos que se acogen a un esquema que se llama parte todo y todo parte. Es decir, partimos de un todo y buscamos parte dentro. Pero encontramos otro tipo de problemas, como uno que se llama un tipo de problemas, que se llaman problemas de comparación, donde empezamos a enfrentar barras y empezamos a encontrar las relaciones entre otras. Problemas de cambio, donde pasamos información de uno a otro, que nos permite llegar a problemas de muy, muy alto nivel. Y como ves, el razonamiento prima por encima de los cálculos. Yo podría haber elegido aquí, en lugar de 18 euros, 247,34 y complicarte el problema con el cálculo, pero no es el objetivo en este caso. El objetivo es razonamiento profundo, que decíamos antes. Genial. Oye, me encanta, ¿eh? Al final, me encanta porque creo que transversalmente creo que hemos hablado de muchas cosas que son muy relevantes, que es resolver problemas a través de la comprensión, a través de enseñar a un niño a pensar, a través de el gusto por las matemáticas, que creo que la emoción, lo que hablábamos, y creo que eso es relevante, porque al final quita el San Benito, por decirlo así, que Sí. siempre ha tenido las matemáticas son cálculo, operaciones, cálculo, y si divides tienes que hacer 20 divisiones, y si problemas tienes lo que hemos hablado antes. Creo que eso Está claro, hay que quitar el San Benito y poner el San Valentín. es San Valentín. Hay que amar a las mates. Oye, Javier, muchas gracias. Nos sentamos y si no, que esto nos vemos con... Nada, solo darte las gracias por primero por el tulipán. Sí. Y muchísimas gracias por esta charlita. La verdad que ha sido un gusto y espero que sirva para que podamos todos tomar conciencia de la importancia que es aplicar una metodología adecuada para enseñar a nuestros niños a pensar y también para que ese pensamiento les permita resolver problemas, porque al final de eso se trata, ¿no? Que Efectivamente. estamos en un mundo de problemas y ya no solo eso les llevará a resolver problemas de matemáticas, eso les llevará a resolver problemas de la vida, porque al final... Porque lo primero que haces es tomar decisiones, que es el primer paso para poder luego resolver el problema. Entonces, la realidad más inmediata con esta forma de hacer matemáticas es que tú estás aprendiendo a enfrentarte a la vida desde la toma de decisiones, que es el primer paso de resolver el problema. Esperemos que esto sirva y que cunda el ejemplo de empezar a enseñar a los niños a pensar. Mil gracias, Javier. Gracias a ti.